Hola, muy buenos días. Me parece que ya estoy en vivo con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestro evento anual 50-50 Women on Boards México. Este evento es parte de 30 eventos a nivel global que comenzaron el 3 de noviembre como parte de nuestra campaña internacional sin fines de lucro, cuya meta es promover la diversidad de género en consejos de administración. Agradecemos a nuestros invitados, a todos ustedes, nuestros panelistas, copresidentas, comité ejecutivo y a ustedes por hacer posible este evento. Agradecemos también a nuestros patrocinadores Coppel, EY y Santander. Asimismo, agradecemos la colaboración del CIMAD, Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección del IPADE, y a Viva, Bolsa Institucional de Valores, por colaborar con nosotros en la elaboración del reporte de diversidad de género que estamos presentando hoy también. Quisiera hacer una mención especial a Valeria Pisuñer, quien fue la encargada de realizar la investigación y el reporte por parte de nuestra empresa. Asimismo, agradecemos a Women Corporate Directors por su colaboración en otorgar los reconocimientos a las empresas con mayor porcentaje con consejeras independientes a finales del año pasado. En los 90 minutos que tenemos hoy, tenemos una agenda muy nutrida. Primero presentaré brevemente los resultados del reporte 2021, seguido por los reconocimientos a las 10 empresas. Después participará la doctora Marta Rivera Pesquera, profesora investigadora del IPADE, María Ariza, directora general de Viva, una firme aliada también en este tema. Posteriormente, Betsy Berkemer-Creder, CEO de 50-50 Women on Boards a nivel global, nos compartirá los avances de la campaña desde sus inicios y las oportunidades para consejeras mexicanas en California, debido a la ley que se pasó. Asimismo, seguiremos con un panel de 3 consejeras de gran trayectoria: Alejandra Martínez, Graciela Monteagudo e Ivonne Ochoa Rossellini, moderado por Amy Glover, copresidenta de 50-50 Women on Boards y fundadora de Agile. Si pasamos a la siguiente lámina, quisiera pasar a los resultados del reporte de diversidad de género 2021. Según datos públicos publicados por la CNBV a finales de diciembre de 2020, había 129 empresas listadas en la BMV y Viva. Dentro de estas empresas, solo 129, como decíamos, hay 2,523 consejeros, dentro de las cuales las directoras, incluyendo todo tipo de directoras, dueñas, independientes, partes relacionadas, eran 241, y el porcentaje de estas mujeres en los consejos es de 9.6% versus 8.7% el año pasado, un avance muy incipiente realmente. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver solo las consejeras independientes, donde el porcentaje baja a 2.3%. Solo hay 59 consejeras independientes en las 129 empresas listadas. Y de estas, solo 47 tenían asientos propietarios no suplentes. Claramente es un dato preocupante donde tenemos que empezar a mover la aguja. Pasamos a la siguiente lámina, donde vemos que el nivel de representación de consejeras en México es el más bajo de Latinoamérica. Brasil, por ejemplo, con 14%, Colombia 13% y Chile 10%, y se compara con 26% en Estados Unidos y 27% el promedio de la OCDE. Desde luego con niveles mucho más altos en Europa, donde hay cuotas como Francia con 45%, Noruega con 40%. Entonces realmente podemos ver que los niveles de México hay mucho por hacer todavía. En cuanto a consejeros independientes en México, el nivel de 2020 fue de 30% de los asientos principales no suplentes. ¿Qué quiero decir? Que el tema de gobierno corporativo con consejeros independientes todavía es un tema tampoco, no solo de mujeres, es de gobernanza, de que haya más independientes como en los mercados desarrollados, donde hay cerca de 85% como en el S&P 500. Y aquí solo son 30%. Como vemos, de ese total de consejeros, el 2% son mujeres independientes. En cuanto a cuántas empresas no tienen consejeras hay en México, hemos visto cierta mejora, donde antes, hace 2 años, 34% de las empresas listadas no tenían mujeres en sus consejos y ahora son 25%. Entonces, creemos que eso es un paso en la dirección correcta, si bien todavía, como habíamos dicho, se tiene que seguir moviendo esto. Un dato relevante, nos parece también, es que el 67% de todas las empresas no tienen consejeras independientes. Aquí hay una mejora versus 76% el año pasado, pero realmente
¿qué podemos decir? Mucho por hacer todavía en ese sentido. Y ahora quisiera pasar, perdón. Existen estudios a nivel internacional y nacional que señalan que las empresas que logran una mayor diversidad de género en la alta dirección generan mayores rendimientos. Entonces, contar con un consejo de administración que refleja la diversidad de la sociedad misma genera mayor innovación, mayor retorno de la inversión y mejor entendimiento de los consumidores y mayor transparencia. Ahora le paso la palabra a Magdalena Carral, copresidenta de Women Corporate Directors México, fundadora y CEO de Carral Sierra, y expresidenta y miembro del IWF, que es el International Women's Forum, capítulo México. Bienvenida, Magdalena. Magdalena, perdón, no te escuchamos. Estás en mute. Gracias. Perdón, una disculpa. Muchas gracias, Claudia. En Women Corporate Directors estamos muy orgullosas y muy contentas de poder participar en este esfuerzo. Yo siempre digo que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y aquí claramente llevamos 4 años haciendo este informe que nos da la visibilidad de cómo estamos en México en cuanto a la participación de consejeras independientes en empresas. Estamos otorgando entre 50-50 Women on Boards y WCD, Women Corporate Directors, los reconocimientos a las empresas que tienen el mayor porcentaje de consejeras independientes. Como bien lo dijiste, Claudia, el rol de consejero independiente va más allá de un tema de equidad, es un tema de gobernanza y tenemos que seguir luchando para subir nuestros niveles en México. Me da mucho gusto felicitar a Fresnillo, a Grupo Cox Energy América, Vista Oil and Gas, Volaris, Grupo Financiero Banorte, Corporación Inmobiliaria Vesta, Grupo Sports World, Organización Cultiva, Peña Verde, Consorcio ARA. Esperemos que el año próximo se sumen mucho más empresas. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Magdalena. Ahora les presento a la doctora Marta Rivera Pesquera, profesora de comercialización e investigadora del IPADE, así como fundadora y miembro del Consejo del CIMAD. Ha escrito ampliamente sobre diversidad en consejos. De hecho, se acaba de publicar el libro Consejos para Consejeros, donde contribuyó con el capítulo Diversidad e Inclusión en los Consejos de Administración, una tarea de todos. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a 50-50 Women on Boards por la invitación. Y efectivamente, el incorporar el talento de las mujeres en consejos de administración pues es un elemento clave en la estrategia de las empresas en este siglo XXI. Si bien en México vamos con mucho retraso en este tema, en comparación con otros países, como ya lo mencionaba Claudia, hay iniciativas como esta, instituciones y personas concretas que tienen en la mira lograr que se alcance una mayor participación de la mujer en los órganos de gobierno más altos de las compañías. ¿Por qué? Porque el país lo exige y la sociedad lo necesita. ¿Cuál es la relevancia de este cambio? Las empresas y su gobierno tienen que estar no solo preparados para afrontar los cambios, sino también para liderarlos en un entorno cada vez más turbulento. El liderazgo complementario es muy importante para contar con esta visión diversa y actual que lleve a la empresa a alcanzar sus objetivos. La diversidad en los consejos de administración
es fundamental para aportar nuevas formas de pensar y de competir. Entonces, una razón por la cual es importante que las mujeres se incorporen es este tema de la competitividad. En México, pues, ha habido avances, como ya nos los mostró Claudia. Sin embargo, falta mucho por hacer, ¿no? En las investigaciones que yo he hecho y que hemos hecho en el IPADE a través del CIMAD, planteamos la hipótesis de que las mujeres son nombradas directoras en el consejo debido a sus relaciones y experiencia profesional. Estos criterios podrían ser iguales para los hombres, pero la proporción de mujeres implica que es más difícil para ellas desarrollar una carrera empresarial en puestos de alta dirección. Por lo tanto, se ve más difícil que accedan a estas posiciones y no tienen la suficiente visibilidad para ser considerados como miembros de una junta corporativa. Los datos nos muestran de nuestra investigación, de alguna manera preliminar, apuntan más bien que el estatus social y el capital social son factores claves en los nombramientos de mujeres para el Consejo de Administración, que favorecen más a los hombres sobre las mujeres. Entonces, cuando existen estas relaciones entre los hombres, pues se generan esta facilidad para que accedan a los consejos de administración. Algunos hallazgos preliminares que tenemos sobre qué pasa para que la mujer acceda, que esa es la pregunta, ¿por qué los hombres se acceden y cuál es el camino que ellos siguen? La segunda pregunta es cómo las mujeres tendrían que avanzar en este proceso. Un tema es la permanencia que existe de los asientos en los consejos. ¿Cuánta rotación hay en los asientos? La rotación de los asientos es muy escasa, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres designadas son propietarias. Por lo tanto, es difícil que se roten. Entonces, es muy importante lo que decía Claudia, el que accedan consejeros independientes. En México, pues no existe tampoco una certificación para ser consejero. Y esto es importante porque en México, si hubiera una certificación, pues entra un proceso mucho más transparente de selección. El caso de México es que a quien conoces es más importante y quien te da referencias es más importante. Entonces, dar forma a la diversidad de la Junta o del Consejo implica perspectivas racionales, económicas y sociales. Podemos clasificar nuestros hallazgos en dos categorías: factores que influyen en los nombramientos y barreras para ser nombrados. ¿Qué deben hacer las mujeres talentosas para llegar al consejo? Los factores positivos son los siguientes: haber accedido a posiciones de poder pasadas, haber tejido alianzas, haber participado en consejos non-for-profit, ¿no? Y empezar a tener esa expertise. Contar con prestigio y capital social es importante. Este prestigio se va construyendo a través del saber aportar en el consejo, tener esa capacidad de dar valor agregado en las juntas de consejo, aunque sean consejos for profit, de organizaciones for profit. Eso te va dando experiencia. Educación y experiencia y preparación académica son importantes y es un must, pero no es suficiente. Se requiere una red de contactos, visibilidad, across industries, tejer estas redes, construir el networking, tener esta visibilidad. ¿Qué frena el acceso? ¿Cuáles son las barreras que existen hoy para que las mujeres se incorporen a las juntas de gobierno corporativo? La cultura nacional y la legislación del país. Hay declaraciones como las siguientes, ¿no? El consejo aún no está preparado para tener mujeres. Eso es un tema cultural, porque mujeres hay. Las mujeres, dicen muchos consejeros o en las organizaciones, las mujeres no están preparadas para el papel de consejeras. Y eso no es verdad. No hay suficientes vacantes. Ese es un freno sistemático, ¿no? La permanencia de los consejeros, que ya lo mencionábamos antes. Los sistemas institucionales, la falta de prácticas de gobierno corporativo,
que nos impiden que haya una legislación donde indique cuántas mujeres deben de existir o cómo debería estar formada el consejo, la organización, ¿no? Preferencias y prejuicios del director. Cuando el director es el que selecciona a los consejeros, pues simplemente se basa en sus preferencias. Entonces falta esta transparencia y claridad en el proceso de selección. Falta de inclusión. Se alcanza la diversidad, más no la inclusión. The Magical Three a veces no se alcanza. Entonces es importante distinguir entre diversidad e inclusión. Para mí la diversidad es aceptar las diferencias y la inclusión es aprovecharlas para lograr más. El team thinking, esta tendencia que existe a que recomendamos candidatos que se parecen a nosotros mismos en nuestra forma de ser, nuestra demográfica y la forma de pensar. Por esta razón, las mujeres están también excluidas de las juntas de gobierno, de consejo, ¿no? Entonces, podemos sugerir, a partir de nuestros hallazgos preliminares, que tener comités de nominación puede disminuir la influencia de los factores sociales en los procesos de designación. Esta transparencia. La visibilidad, los contactos personales y las recomendaciones son factores relevantes para lograr un puesto en el consejo. Y en este sentido, quisiera hacer un comentario con relación a la red de consejeras y expertas que el CIMAD, junto con otras universidades y con el apoyo de algunas empresas, ha lanzado recientemente. Lanzó esta red de consejeras expertas donde podemos estar más visibles. Otro tema es el mérito y la competencia, que no son determinantes. Son importantes, pero no determinantes. Esto no me va a dar el acceso, el mérito y la competencia. ¿Por qué? Porque las reglas del juego las tienen en su poder los hombres. El juego es un juego masculino hasta ahora. Entonces debemos entender estas reglas del juego y saber jugarlo. Debemos contar con que ellos dominan el juego. Entonces, es tarea de todos. No es tarea únicamente de la legislación. No es tarea únicamente de que las mujeres estén preparadas o no en lo individual. No es tarea solamente de las corporaciones. Los tres tienen que jugar su rol y entre los tres tenemos que empujar para que las mujeres se incorporen a los consejos de administración y logremos este cambio, logremos incorporar este nuevo talento necesario para competir. Finalmente, quisiera decir que, pues, con optimismo y esperanza, ¿no? Deseamos que el cambio se dé y sabemos que el cambio es posible. Hoy más que nunca es necesario, pero es una tarea de todos. Tenemos que generar una cultura empresarial que sea incluyente de las mujeres en las empresas mexicanas públicas y privadas, tanto en su participación en la alta dirección como en la toma de decisiones en el gobierno corporativo, específicamente pues, en los consejos de administración. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por permitirme este espacio y compartir estos hallazgos de nuestras investigaciones recientes. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Marta. Coincidimos aquí, desde luego, contigo en que la inclusión en los consejos de administración es tarea de todos. Gracias. Ahora pasamos con María Arisa, directora general de Viva. Gran aliada en este tema. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, un gusto de veras estar en este evento tan importante, celebrando con ustedes el lanzamiento de este reporte 2021 de diversidad de género en consejos de administración. Estamos verdaderamente de manteles largos. Sabemos que este tema en la actualidad pues ha cobrado una enorme relevancia, no solo en México, pero a nivel mundial. Y la verdad es que desde mi trinchera y aquí en el sector financiero, y estoy segura que hablo por muchos de nosotros y de nosotras, es evidente que hay una enorme necesidad todavía del propio sector de seguir avanzando e implementando planes de acción específicos, ¿no? Me encantaría empezar tal vez por reafirmar esta parte de la importancia que tiene el gobierno corporativo, ¿no? Todos obviamente sabemos que pues las empresas
que quieren estar bajo estándares ASG, pues se vuelve clave para ellas ir adoptando varias características, sobre todo de cara a sus inversionistas, ¿no? Y esta gobernanza se vuelve una parte fundamental del éxito de esta empresa y de estas empresas, tanto en la parte operativa, en el fortalecimiento de la relación con sus inversionistas, con sus accionistas y con la sociedad, ¿no? O sea, como parte de todo el ecosistema y de todo el país. Y bueno, pues creemos que en ese sentido, en la parte de gobierno corporativo, pues el rol de las mujeres como consejeras independientes es esencial. Está determinado, obviamente, desde el Código de Mejores Prácticas Corporativas del CCE, en donde pues todos entendemos que por lo menos debería de haber un 25% del total de consejeros independientes, aquellos que no tienen conflicto de intereses, aquellos que están libres y que pueden pronunciarse en ese sentido y bueno, pues participar en la toma de decisiones. Y ojalá que muchos de este porcentaje empiece a llenarse con talento femenino, ¿no? Hay un enorme trayecto por delante y obviamente pues en este reporte ayudamos y me siento orgullosa en ese sentido de haber podido colaborar, aunque sea un poquito, ayudamos a visibilizar pues el empeño que tienen ciertas empresas que han incluido esta parte de diversidad como parte de su proyecto. Y pues obviamente toda esta premiación y de la cual me siento muy orgullosa que Cox Energy es nuestro primer IPO en Viva, fue en media pandemia y que haya sido pues premiado el día de hoy, es un orgullo porque demuestra que estamos totalmente alineados tanto en valores como en visión. Y es para nosotros de verdad un motivo de satisfacción enorme que Cox esté nominado. Y bueno, obviamente reconocemos el valor del camino que hemos recorrido todos poco a poquito y bien lo decía Marta, falta mucho, ¿no? Pero creo que desde el inicio nosotros en Viva hemos tomado esta actitud de dejar la narrativa y tomar la acción y hacerlo contundentemente, ¿no? Hoy, empezando por nosotros mismos, ¿no? O sea, en Viva tenemos varias consejeras, 4 consejeras, tenemos una directora general, tenemos varias mujeres tomando decisiones a nivel directivo y tenemos más del 50% de la plantilla en donde estamos participando mujeres. Y obviamente esta mentalidad lo que estamos haciendo es irle empujando también a nuestras propias emisoras. Estamos celebrando y premiando anualmente a partir del 2018 con un evento muy importante y muy especial para nosotros a todas estas emisoras que tienen mujeres independientes en sus consejos de administración. Hemos también innovado en términos de instrumentos de financiamiento a través de bonos de género, siendo el único mercado donde se han hecho estos bonos a nivel Latinoamérica, levantando más de 5,000 millones de pesos para ser destinados a proyectos dirigidos por mujeres. Otra iniciativa que realizamos entre varias organizaciones y de la cual de nuevo me siento muy orgullosa fue el Pacto por la Igualdad Salarial que se llevó el Día de la Internacional de la Mujer. Aquí se logró reunir más de 40 firmas de inversionistas institucionales, afores, administradores de fondos, activos, locales, internacionales, instituciones bancarias, cámaras empresariales, asociaciones, organizaciones, todos comprometidos con divulgar anualmente toda la información y políticas alrededor del tema de brechas de género, específicamente la salarial, pero no solo adentro de sus firmas, sino todas las empresas que forman parte de sus portafolios de inversión. Entonces, obviamente, aunado a esto, pues ellos también van a buscar priorizar que no haya discriminación de las mujeres en el mercado laboral, sobre todo en la toma de decisiones, y garantizar la eliminación de barreras que impiden a las mujeres llegar a estos puestos, ¿no? Y bueno, creemos que a través de esta estrategia, pues se comprueba que la fórmula para hacer un cambio profundo a favor de la equidad es uniendo fuerzas, pues actuando de forma ¿no? Solitaria, a veces no se llega a los resultados pues de forma más contundente y creemos que de esta forma todos estos tomadores de decisiones influyen enormemente en el ecosistema de inversión en México y pues obviamente capaces de impulsar hacia abajo, ¿verdad? Esta presión de arriba abajo y permeando directamente a fondos, a empresas y al propio sistema financiero.
Otro acontecimiento importantísimo, pues en la presentación del Gender Equality Index, ¿no? Junto con Bloomberg, en donde lo que se busca obviamente pues es ir invitando a empresas mexicanas a que se sumen a este proyecto de dar visibilidad y mostrar el compromiso que muchas de ellas tienen en términos de equidad de género. Y bueno, pues sobre esta misma línea queremos decirles que Viva va a dar un paso más allá, buscando por primera vez que a partir del 2022 nuestras emisoras puedan darnos a través de una solicitud información detallada sobre sus estructuras corporativas y administrativas anualmente, con la cual podamos ir midiendo todos los años el progreso de estas emisoras en el sentido de equidad de género. Entonces, esta iniciativa no forma parte propiamente de la regulación, es una estrategia corporativa que estamos asumiendo en Viva para poder ir obteniendo información, haciendo evaluaciones que sean puntuales y que nos den más información de cómo vamos avanzando y ponernos objetivos concretos de presente y de futuro. Por último, pues quiero resaltar que es fundamental que entre mujeres continuemos apoyándonos, continuemos sirviéndonos como redes de apoyo, siendo mentoras de nosotras mismas, ayudándonos a visibilizar unas a otras, no solo el trabajo del que falta, obviamente, pero todo lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Y en este sentido, pues creo que estamos de nuevo muy honrados por formar parte de este estudio tan importante, colaborando con instituciones tan relevantes como 50-50 Women on Boards, con el Centro Internacional Investigación de la Mujer de Alta Dirección, del IPADE, y obviamente con el Women Corporate Directors, ¿no? Para nosotros es sumamente importante colaborar con estudios tan relevantes como este. Agradecerles obviamente a empresas como Coppel, como EY, como Santander, Agile, Essentia, a todos ellos el compromiso tan importante que están haciendo con nosotras las mujeres de México, ¿no? Y pues ahora sí que celebramos de nuevo este momento, sobre todo porque representa la coordinación de muchos esfuerzos. O sea, un camino que hasta hoy ha sido, gracias a Dios, exitoso, ¿no? Y que ha logrado, pues, ¿no? Conformar a un grupo talentoso de hombres y mujeres que siguen impulsando la participación de las minorías, obviamente de género, en el sector mexicano, bueno, laboral, ¿no? Sigamos impulsándonos mutuamente hacia adelante, trabajando en conjunto para generar estas sinergias en pro del desarrollo de las mujeres y obviamente en pro del desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias. María, muchas gracias. Coincidimos contigo y también con Magdalena, que había dicho lo que se mide se puede evaluar y lo que se mide importa. Entonces, realmente, con estas medidas, con todo lo que están impulsando en Viva, creemos que va a ser valiosísimo para tener más información, para tener datos, para poder seguir midiendo estos avances. Muchísimas gracias por tu apoyo siempre y colaboración en el reporte. Ahora pasamos con Betsy Berkemer-Creder, CEO de 50-50 Women on Boards a nivel internacional, quien me da mucho orgullo que esté con nosotros acompañándonos. Oh, gracias, Claudia. Gracias, María. Y las mujeres aquí. Muy buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Gracias por su participación con 50-50 Women on Boards y espero que ustedes disfruten este programa hoy. Ahora hablaremos de los resultados de la ley SB 826 en California y daré algunas sugerencias para que las mujeres de negocios en México busquen puestos en las juntas corporativas en California. And now I have to switch to English. I hope you don't mind, right? But what a great presentation this has been so far. And as you may know, Mexico City is one of 30 events that 50-50 Women on Boards is presenting this month.
and it will culminate next week on Friday the 19th with our first ever closing celebration. So I hope all of you might come back to see the closing celebration, and I'll try to speak a little bit of Spanish then as well. And that's next Friday would be 1 o'clock Central, 1 o'clock Mexico time. So I'm here to share with you more briefly about what's happening in the United States. The percentage of women on boards has increased for the first time to 25% of all board seats in the Russell 3000. And those are the largest companies in the US, 3,000 companies. That 25% of the board seats are now held by women. And again, that's highest it's ever been in history. So we are moving in the right direction. And all of the collaboration, the pressure by shareholders and institutional investors and from women consumers is encouraging, and it's working. It's encouraging those companies to put women on their boards. So the other figure that's very important to you is that the boards in California have increased to 29%. 29% of the public company board seats that are among the Russell 3000 companies in California have 29% of the seats are held by women now. And that is a 4% higher than the national level in the US of 25%. So it's because of the law in California called SB, meaning Senate Bill 826. And it's because of the law that requires 3 women, or at least 3 women, on every public company board in California by the end of this year. So Claudia and Magdalena and all the panel agree that this is an opportunity for at least many of you women in the Mexican audience who do business, whose companies do business with California companies. This is perhaps an opportunity for you to reach out to California companies to be considered for a board seat. And as you also might know, diversity and bringing on women of color is very important to 50-50 women on boards. Our goal now is to achieve 50% women and men on every public company board globally. It's going to take us a long time to get there, probably a long time in Mexico. However, we've got to keep making progress toward that. Also, 50-50 women on boards advocates for at least 20% of all women, of all board seats being held by women of color. So this is very important in California, and doing business with companies cross-border, Mexico to California, is also extremely important, as you know. So I just wanted to give you a couple of hints, sugerencias, a couple of hints on how you in the audience might start thinking about reaching out to some California companies. Now, 50-50 Women on Boards has a website, 5050wob.com, where we post our gender diversity report, our gender diversity directory also, about how many and what companies specifically have women on their boards. So you can go to our website, 5050wob.com, and click on research and directory. Scroll down and enter California, and also enter, since companies need to have 3 women on their boards, I suggest that you look at those companies, and you can filter by this. Look at the companies that have 2 or 1 women on their boards right now, because that would be an opportunity for perhaps you to be the 3rd woman to be brought onto the board this year. And on our directory, there are 163 companies that only have 2 women on the board as of June 30th. So it's very recent information. So you could scroll down and see which companies you might know of. And I'm not talking about the huge brand names, but talking about companies that do business in Mexico. And obviously those would be the ones who would perhaps consider, and maybe haven't thought of before,
would perhaps consider having a woman from Mexico who's a businesswoman as an addition to their board, a valuable addition to their board. So now the keys to getting on boards are really the same in California and the US as they are in Mexico. Strategic networking, as our guests and panelists just talked about, that networking with people you know, and they've seen you in business, networking with people you know is the best way to talk about your experience that you would bring to a corporate board. So how do you network? How do you network with companies in California when you're in Mexico? Well, that's why I say start with our website and decide which companies that you can estimate do business in Mexico. And those might be in various categories. It could be in energy category or technology or consumer products or financial services. Whatever your expertise is, you can also filter our website, our directory, on the website by those categories. So it's great fun to look around in the website anyway to learn more about what is happening with the brand names you've heard of and brand names that you have not heard of. So choose 2 or 3 that you think might be doing business in Mexico and see if you or executives in your companies might know people at those companies or companies that your particular company where you work does business in California. There may be connections that you are not even aware of, and you might just simply say to your contact or your executives in your company to say that you are seeking to serve on a corporate board in California or in Texas, also close, and that you wonder if the company is doing business with California companies, if they might introduce you to someone that they do business with in California. And if that doesn't work, then you could write a letter to the chief executive officer of the company that you might target. Write a letter about your background and the experience that you would bring and send that letter by postal service, even if you can't get an email address, of course, and most of us can't get email addresses of CEOs either. But send a letter to them and say you're a businesswoman in Mexico with excellent background, include your resume, and say I'm pursuing a corporate board seat in California, and I would welcome your consideration of me. So that's what I wanted to suggest, everybody. I would be happy to answer some questions later on, and I hope this might give you some hints that will help you seek out board seats in California. Again, the percentages of women on California boards have gone up because of the law, and there are more opportunities for women from the US and from Mexico to seek out California company boards. And just like in Mexico, there's no way you can apply. You can't fill out an application and say, I'm interested in a board. It's all about networking. And boards choose whom they know and whom their friends know to serve on boards. It's the way it is. One other suggestion, and Claudia would echo this. One other suggestion is if you have friends at the executive search firms in Mexico City, you might ask their practice leader who does board searches that tell them that you'd like to find a board in California. And they have offices in California. Perhaps they would forward your resume. I'm not saying they would. I'm just saying that it might be a question that you could ask or in your strategic networking outreach that you could do. So I'm going to leave it at that. And I want to definitely turn over back to Claudia. Thank you for inviting us, Claudia. Thank you for this collaboration. And I hope to improve my Espanol more and more as I'm listening to you today. Thank you. Muchas gracias, Betsy. Tu español está muy bien y apreciamos mucho tus palabras y que nos hayas compartido cómo podríamos, las posibilidades que hay debido a esta ley en California para mujeres con una trayectoria importante en México que puedan aplicar, que puedan solicitar a estos puestos allá. Gracias. Gracias.
Ahora pasaremos a un panel, como habíamos comentado anteriormente, moderado por Amy Glover, copresidenta de 50-50 Women on Boards y fundadora de Agile. Gracias, Amy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tenemos un panel increíble el día de hoy con 3 mujeres que sí participan en consejos, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, quiero presentarlas. Tenemos con nosotras hoy Alejandra Martínez. Ella ha sido consejera independiente en el sector financiero en México por casi 15 años. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Ha cumplido varias funciones como en consejos de entidades como Monte de Piedad, el Buró de Crédito, Sicrea, Global, Bancoppel y Nacional Financiera, entre otras. Y a lo largo de su carrera ha participado en 10 consejos de administración, actuando ahora en 5. Y a partir de este año participa como consejera independiente de PayJoy, una fintech establecida justamente en el estado de California, con operaciones en varios países de Latinoamérica y en Sudáfrica. Súper interesante. También tenemos hoy Graciela Ivonne Monteagudo, que cuenta con tan solo 30 años de experiencia en industrias de bienes de consumo, salud y empresas de venta minoristas o retail en inglés para empresas de Fortune 500. Ha sido CEO de Lala y presidenta de las Américas para Mead Johnson Nutrition. Y hoy en día participa en varios consejos, entre ellos iHeartMedia, WD40, ACO Brands y Driscoll. Y también damos la bienvenida a Ivonne Ochoa. Ivonne es consejera profesional independiente, experta en estrategia de gobierno cooperativa y finanzas. Tiene 25 años de experiencia en posiciones directivas a nivel C-suite en varios sectores. Actualmente, Ivonne es presidenta del Consejo de Liventia, una empresa de biotecnología, presidenta del Comité de Auditoría en Vila Capital Acquisition Corp. Y tesorera en IASEC, International Association for Sustainable Economy. Así que, sin duda, estamos aquí con unas fregonas que nos pueden contar más sobre su experiencia de cómo lograr posicionarnos y cumplir una meta que es importante para cada una que puede estar en esta transmisión, pero también es importante para la competitividad de las empresas en nuestra región, pensando en América del Norte. Entonces, quería arrancar y ¿por qué no seguimos con el orden en que las presenté? Con una reflexión, obviamente muchos que estamos en este foro están interesados en saber justamente cómo posicionarnos y cómo lo lograron ustedes, obviamente. ¿Cuál fue ese camino que pasaron para llegar? ¿Y qué tan importante fue tejer esta red que mencionaron varios anteriormente? O también ven una tendencia de que sí hay cada vez más oportunidades a través de headhunters. Compártenos, por favor, un poco de cuál ha sido el camino de cada quien. Sí, Alejandra, ¿tú podrías comenzar, por favor? Claro, Amy, con mucho gusto. Pues me ha tocado vivir, con estos 15 años me ha tocado vivir diversas épocas y yo creo que vale la pena revisarlas porque pueden estar coexistiendo en este momento como posibilidades para todas. La primera que me tocó vivir fue cuando fui consejera patrimonial en representación del banco en donde trabajaba. Era un banco de los más importantes y era de los principales accionistas de esta empresa donde yo participé representándolos. Fue por mi posición de directora de administración de riesgos y por un gran sponsor que tenía yo en ese tiempo que accedía a esta posición en el consejo. Incluso llegué a ser presidente del consejo en algún momento y participar en los comités que existían. Además, esta posición también en el banco
me permitió tener acceso a consejos consultivos que me invitaran los proveedores del banco. Entonces, esa fue como mi primera época y estaba obviamente, digamos, limitada a las actividades que tenía yo en mi posición en ese momento. La segunda época es lo que yo le llamo ser conocida y reconocida. Ser conocida es por quienes toman las decisiones, como se ha mencionado antes, para que se nos incluya en los consejos, y reconocida por las habilidades y la experiencia que hemos desarrollado dentro de nuestra carrera. Aquí es donde viene muy importante el networking y sobre todo ser ampliamente abierta acerca de la intención que tenemos de querer participar en los consejos. Yo lo que hice fue tocar todas las puertas posibles para abonar a mi capital social, como mencionaba Marta. Ese capital social relacionado a los consejos, lo que hice fue platicar con personas relevantes en el sector que yo quería acceder y también con autoridades en el sector que yo quería acceder, con mis compañeros de la maestría, mis compañeros del diplomado, mis compañeros de la universidad, mis colegas consejeros y consejeras, en mi fiesta de cumpleaños, o sea, en cualquier evento, en cualquier foro que yo estaba, que obviamente estaban las personas relacionadas con mi actividad profesional, les comentaba de esa intención que yo tenía para acceder a más consejos. Otra cosa importante en este momento, en esa época, para mí fue unirme a diversas asociaciones de consejeras y consejeros, como WCD, Women Corporate Directors, en el chapter en México, y el Stanford Women on Boards, que es mi universidad en Estados Unidos. Y estas asociaciones fueron determinantes porque a través de ellas no solo tenía yo ofrecimientos para los consejos porque tienen una bolsa de trabajo importante, sino también el hecho de que son una gran fuente de formación. Hay que formarse en lo que no se conoce. Entonces, si yo tenía una especialidad en administración de riesgos, me formé bastante en gobierno corporativo, en venture capital, ahora en el tema de ESG. Entonces, estas asociaciones dan la posibilidad de acceder a esos conocimientos. Apliqué a todas las opciones a las que yo tenía acceso, tanto como a partir de las asociaciones como a partir de las referencias que me llegaban. Si mi perfil cumplía al menos el 80%, aplicaba. Apliqué hasta posiciones en las Filipinas. Entonces, apliqué lo más que podía, de manera que podía tener yo oportunidades en cualquier lugar que surgían. Y la tercera etapa que me parece que es importante y es más reciente, tiene que ver ya con unas búsquedas profesionales que hacen los headhunters. Esto ha sido realmente para mí en los últimos 2 años. Esas búsquedas es muy importante y eso es lo que yo recomendaría a las personas que están en el foro, que son los que necesitan consejeras y consejeros. Realmente el hecho de que los headhunters intervengan es seguir una metodología mucho más sofisticada, mucho más atinada para poder casar el perfil de la persona con las necesidades de la empresa. Y aquí rápidamente me gustaría platicarles una anécdota que tuve. Yo hice un análisis de qué sectores quería estar, qué empresas particulares incluso que quería estar, así como ha mencionado Betsy. Tenemos que hacer un research, una investigación y abonar ahí a nuestro interés en términos de a dónde queremos estar. Entonces, yo investigué quién era el headhunter que buscaría personas para el consejo y los órganos de decisión de esta entidad. Lo traté de llamar, pasé por todos los filtros de las asistentes hasta que finalmente me contestó. Y cuando me contesta, yo le platiqué, le dije, yo quiero estar en esta empresa, quiero estar en el consejo de esta empresa por las razones, y le dije todas las razones que tenía para poderlo proponer. Y él me contestó, ¿y cómo sabes que estoy teniendo una búsqueda? Que tengo ahora una búsqueda. Y yo le dije, no, yo no sé que tú tengas una búsqueda. Lo que yo sí sé es que yo soy una persona que le puede ser muy útil al consejo en este momento y a mi país, porque esta entidad es muy importante en mi país. Entonces, quiero que me consideres. Me llevó 2 años y cristalizó hasta este 2021 entrar a uno de los órganos de decisión de esa entidad y eso me llena de gran gusto. Básicamente concluyo con el hecho de que el acceso a los consejos se va a dar solamente si coincide el perfil de la persona con las necesidades que en ese momento tengan la empresa y las necesidades que en ese momento reconozca el consejo que tiene. Gracias.
Genial, Alejandra, muchas gracias. Creo que hay mucha sabiduría ahí. Y uno es ser persistente, hacer tu tarea, ¿no? De investigación. Pero me gusta mucho este tema de abonar a mi capital social. Porque va ligado, de hecho, lo que hace mi empresa de liderazgo de opinión, que nos enfocamos en temas de asuntos públicos y negocios, sino para tu propia marca, ¿no? ¿Dónde quieres estar ofreciendo opiniones? ¿Dónde quieres estar participando? Pensar en toda esa red que ya tenemos muchas de nosotras, ¿no? A través de donde estudiamos, otras asociaciones, para realmente apalancar todas esas conexiones que tenemos. Entonces, si podemos pasar a ti, Graciela, y si tú podrías ofrecernos un poco tu visión al respecto. Claro, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, yo el camino mío, y voy a tratar de no repetir las cosas porque creo que Alejandra tocó varios temas que son claramente muy relevantes y quisiera solo resaltar brevemente durante mi exposición de contarles mi historia. Yo llegué, estuve primeros 20 años de mi carrera en México, vine a Estados Unidos en el 2012 y estuve, mi primer board fue en una empresa, en Mead Johnson Nutrition, donde yo era presidenta de las Américas. Creo que aquí es importante para todas aquellas que son ejecutivas activas, yo diría que el tener el apoyo de tu empresa para unirte a un board es indispensable. Yo soy cabeza del comité de nominaciones en una de las empresas donde estoy en el board. Y la primera pregunta para un ejecutivo activo es, ¿tu jefe y tu empresa están de acuerdo en que tú te unas al consejo? Es más, esa es la pregunta que le pido que la haga el headhunter, ¿no? Porque si no, realmente no funciona, y les diría que a mí, aún teniendo el apoyo de mi empresa, me preocupaba siempre las fechas del calendario, porque los boards ponen las juntas de consejo con 3 años de anticipación, y las juntas operativas en una empresa no se ponen con 3 años de administración, de antelación. Y a veces te toca que de pronto tienes un conflicto de calendario y son terribles porque como son muy pocas las juntas de consejo, tu asistencia es prioritaria y tener ese conflicto entre tu trabajo y tu consejo es una cosa que no se la recomiendo a nadie. Ese es el número 1. Entonces, estando en mi empresa me apoyó y empecé a buscar un consejo a través de headhunters. Creo que a mí me ha pasado, ese ha sido mi camino, ha sido mucho a través de ellos. Empecé en 2016 con esta empresa Cobrands a través de un headhunter. Estaría totalmente de acuerdo en lo que dijo Alejandra, que el perfil tiene que cuadrar la especificación que está buscando el headhunter. Y creo que si algo he aprendido en este camino, ahora ya tengo 5 boards, fue a pulir esa propuesta de valor, porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo tú vas a añadirle valor a ese consejo? Cuando yo entrevisto posibles candidatas para un consejo, eso es lo que estoy buscando. Y hay gente que me lo articula muy bien y me dice, mira, yo puedo añadir valor porque tengo estas competencias, porque tengo estas experiencias, y por eso es que soy un mejor candidato que otros, y hay quien no lo sabe hacer. Ahora, para poder articular el valor es importante, esa otra cosa que yo les sugeriría, entender el rol. Hay mucha gente que no ha sido consejero nunca, que está entrevistando para el rol. A mí me ayudó mucho en mi primer consejo que tomé un curso. 50-50 Women on Boards tiene cursos, las universidades tienen cursos, pero hay que saber de qué se trata el puesto para el que estás aplicando. No suena bastante obvio, pero yo he visto mucha gente que dice, quiero entrar a un board, pero no sabe lo que hace el board. Y eso no les ayuda en las entrevistas. Entonces, ese primer board yo lo hice en paralelo con mi carrera ejecutiva en 2019. Decidí que iba a terminar mi carrera ejecutiva y me iba a dedicar a ser consejera de tiempo completo. Lo hice sabiendo todas estas tendencias que estamos viendo ahora de mujeres en los boards, después se transformó en minorías en los boards, y viendo esa tendencia decidí tomar esa decisión y empecé a buscar formalmente, ahora sí, dedicada a tiempo completo, construir un portafolio de consejos. Me ayudó mucho, como digo, los headhunters. Yo hice mucho contacto así frío, ¿no? Veía en las principales oficinas de headhunters en Estados Unidos, en las distintas ciudades. Ahora les recomiendo mucho hacer lo que estaba diciendo Betsy con las ciudades de California, las oficinas de los headhunters en San Diego, sobre todo en San Francisco y en Los Ángeles.
y ver quién es el líder de la práctica. ¿Qué están buscando los headhunters? Ellos se van a fijar en tu industria, dependiendo de lo que les diga el spec, ¿no? ¿Qué están buscando? Las competencias, que pueden no tener que ver con la industria, van a estar buscando una cierta responsabilidad que tú tengas. Si tú quieres ser parte de un board de una empresa que vende $5 billones, pues tienes que tener algo en tus antecedentes de esa magnitud o parecida, ¿no? Porque están buscando, ese es otro de los filtros. Mandé correos con esta propuesta de valor bien escrita de por qué yo creía ser una buena candidata para consejos. Y cuando coincidía mi perfil con la búsqueda, ellos me contestaban y me llamaban. Y así mandé, bueno, o sea, muchísimos, eso fue lo que a mí me funcionó más. También mandé cartas, como decía Betsy, dirigidas a empresas en California usando la base de datos de 50-50 Women on Board, exactamente como ella lo dice. Es un poquito, depende de qué tanta necesidad ellos tengan, pero definitivamente es un buen camino. Y así fue como fui aprendiendo en el proceso, viendo que funcionaba y que no, para lograr un portafolio de consejos que tengo ahora, donde hay empresas de private equity, empresas privadas, familiares y 3 empresas públicas. Creo que ese ha sido el principal. No fue tanto en mi caso con relaciones, yo diría, de lo que fue con los reclutadores. Y fue mucho construyendo en esta tendencia de mujeres y de minorías en los consejos en Estados Unidos, lo que me ayudó. Y es un trabajo que me encanta. Creo que hay que tener también ese gusto por el gobierno corporativo, por estar al día, hay que saber de finanzas, hay que entender, hay que estar seguro que eres un candidato fuerte, porque hay mucha competencia, ¿no? Hay mucha demanda, pero también hay mucha competencia. Genial, muchas gracias, Graciela. Yo creo que, bueno, puntos muy importantes y sí, parece obvio, pero sí, entender el rol es fundamental. Y digo, a través de Women on Board 50-50 hay opciones, hay otras organizaciones que también ofrecen como guía respecto a la complejidad que implica estar en un consejo. Y más tarde vamos a platicar un poco sobre cuáles son algunos de esos elementos y cómo se diferencia entre a lo mejor los consejos de México y en Estados Unidos. Entonces, Yvonne, si tú podrías compartirnos un poco de cuál ha sido tu experiencia en este camino. Muchas gracias, Amy. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias a Women on Board. Es un honor estar en compañía de todas ustedes. Yo quisiera seguir, creo que la línea de pensamiento que traía Graciela es bien importante. Creo que es, ¿qué es lo que quieres lograr estando en un board? O sea, ¿por qué te resulta atractivo estar en un consejo? Porque creo que hoy se ha vuelto un tema mucho más hablado, mucho más buscado. Y se me han acercado muchas mujeres a decir, yo quiero estar en un board, pero ¿por qué quieres estar en un board? ¿Qué es lo que realmente... Digo, porque suena muy sexy, ¿no? Tener el título del board, pero la realidad de participar es que es un trabajo con una responsabilidad fiduciaria tremenda, con una responsabilidad jurídica que se tiene que tomar las buenas y las malas, ¿no? Porque no todo lo que sucede en una empresa es color de rosa y tienes que saber poder acompañar, porque tu función va a ser acompañar a dueños, a gente que se está jugando el empleo, se está jugando la cartera para lograr cosas, y es importante que tengas una aportación adecuada, ¿no? Entonces, una de las cosas que he ido construyendo a lo largo de los años es un documento donde yo he ido, digamos, tratando de documentar qué es lo que yo creo que aporto cuando voy a un board. Claro que primero tienes todo tu bagaje profesional. Difícilmente puedes tener una aportación si no sabes exactamente dónde tu bagaje profesional aportas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, soy experto en riesgos, o soy experto en mercadotecnia, o soy experto en recursos humanos, o soy experto en estrategia o en finanzas. Entonces, saber bien en dónde. Y en esa palabra experto, yo te diría que una de las cosas que tenemos que hacer como mujeres es atrevernos a usar la palabra experto, porque luego como que estamos esperando a que alguien nos haga el anointment, ¿no? Nos diga que somos expertos en algo y no, después de 20 años no nos consideramos expertos. Entonces creo que sí, reconocer que tienes un expertise, en qué área lo tienes, y luego acompañado de tu expertise, porque creo que
a ver, a lo mejor puedo encontrar gente experta en un área. La diferencia es si esa expertise lo sabe llevar y expresar en un ambiente de consejo donde puede generar un valor agregado para una empresa. Y siempre digo, diversidad para mí es arquitectos, ingenieros, mercadólogos. Significa que yo soy ingeniero, pues debería de estar en un consejo donde necesitan ingenieros, donde mi expertise de ingeniería va a aportar algo. Si no, voy a ser un miembro silencioso y en realidad no tiene caso ocupar una de las pocas 5 o 7 sillas normalmente que hay en un consejo para no aportar. Entonces creo que es importante tener el camino marcado a través de que documentes bien en un papel y digas, yo tengo cosas, por ejemplo, no sé, conocimientos en control interno, bagaje como CFO, como CEO, estrategia, finanzas, o sea, voy definiendo esto y voy definiendo otras cosas como, por ejemplo, creo que una de las cosas que aporto es una voz honesta y sin miedo de decir las cosas que a veces incomodan. Esa es parte de mi marca o de mi branding que he hecho, que tú sabes que puedes contar conmigo y que te voy a decir lo que no te gusta, porque eso aporta mucho a un consejo. Entonces creo que encontrar esa aportación, digamos, tanto en la parte, si lo quieres llamar, de aportación, no solo del IQ, sino del EQ a un consejo. Y de ahí yo decidí hace 40 años abandonar el mundo corporativo. Mi historia es distinta. No llego a consejos a través del mundo corporativo, sino a través de mi propio negocio, donde yo tengo 14 años haciendo transformación de empresas en la parte del gobierno corporativo, y hace más de 10 años decidí que la forma más ágil de implementar el gobierno corporativo era simplemente sentándome en los consejos. Entonces empecé con un cliente hace 11 años donde me senté en una empresa de manufactura, empecé con ellos en el consejo, en una empresa privada en México, y de ahí se ha ido dando ese reconocimiento, digamos, al trabajo y a la aportación, donde dicen, oye, te recomiendo, trabaja conmigo si te puede hacer la diferencia. Entonces creo que la mejor recomendación es tu trabajo. Cuando das resultados, la gente se siente cómoda diciendo que pueden trabajar contigo, o si te buscan de otro lado y piden referencias, las referencias que vas a recibir son totalmente basadas en los resultados que has generado. Entonces, yo he llegado a consejos tanto porque me contratan de inicio, o sea, es una contratación de mi empresa, pero también después de eso he llegado por recomendación de clientes hacia otras empresas. He llegado por banqueros, y esta es muy buena. Hay un banquero que me habló un día y me dijo, oye, estábamos en una cita y en otro consejo en el que estábamos revisando el prospecto de colocación y decían, Ivonne cambió, Ivonne leyó la nota chiquita, Ivonne, redactor, cambió. Y entonces me acordé de ti y te recomendé para otro board, ¿no? Porque me acordé que eres muy diligente. Entonces creo que eso es la forma en la que tu trabajo habla por ti solo, y me han recomendado banqueros, me han recomendado, llegas a un consejo, conoces a otros compañeros, esos mismos te recomiendan. Y como bien dice Alejandra, últimamente como que se ha vuelto un tema también de headhunters, y hoy es mucho más común que me busque un headhunter. La red de contactos creo que sí es importante, al menos en mi caso, que he tenido que crecer sin un cobijo corporativo. Ha sido muy importante la red de contactos, levantar la mano y decir que estás interesado, con abogados, por ejemplo, que asesoran empresas, con consultores que asesoran empresas, y simplemente decir, esto es lo que hago. Y yo tengo muchos años que yo me llamo consejero profesional independiente, esa es mi función. Entonces, cuando me buscas, ese es mi trabajo. Entonces, creo que también tengo claro que eso es lo que yo quiero hacer, y entonces también hace la diferencia en los contactos. Genial. Sí, no, me encanta porque son 3 caminos muy distintos, y creo que eso enriquece, ¿no? Nos ofrece como muchas opciones, ¿no? A los que están escuchando de cómo lograrlo. Y quisiera cambiar a un tema me da mucha emoción que estamos en este capítulo bueno, no es capítulo, es esfuerzo en México, porque Women on Board 50/50 no es una organización de membresía, sino una campaña, y yo diría también una red, ¿no?, de mujeres, y una organización que ofrece acceso a información importante de cómo lograr las metas en este sentido de cómo acceder a un consejo. Y esto nos hace bastante original, porque hay estos vínculos entre Estados Unidos y México, y estas posibilidades que se abren a través de
bueno, la legislación en California, etcétera. Entonces, me gustaría ver si nos podrían platicar un poco qué diferencias perciben entre la participación que han tenido en Estados Unidos o en México. Y también, si podrían añadir, siento que también el papel de los consejeros se está evolucionando un poco a través de estos temas de ESG, etcétera. Parte del desafío que veo para las mujeres en acceder a consejos es que justamente dado que muchas veces no logramos llegar a la cima en el mundo corporativo como CEOs, particularmente en México. Creo que el porcentaje de CEOs de México de mujeres es, no sé, 4% a lo mucho. Entonces, ¿cómo, digo, cuando te vendes, la pregunta es si hay como apertura poco a poco a diferentes perfiles? Porque cada vez más, a lo mejor no es siempre el financiero que necesitas, o etcétera. Digo, eso sí está ajustando, o sí hay una disposición de sumar a alguien que a lo mejor no ha manejado un P&L de $500 millones, ¿no? Porque eso sí va a ser un desafío. Pues si quieren, Amy, te cortaste. Si quieren, vamos empezando por contestar la primera parte de la pregunta. Yo creo que depende mucho del tamaño de la empresa en México y en Estados Unidos y el nivel de avance que tenga, la evolución que haya tenido. En mi particular experiencia, yo veo que en la primera parte de la pregunta, los consejos en Estados Unidos, bueno, primero, pagan mejor que en México. Está mucho más reconocida la labor de consejero en Estados Unidos que en México. Entonces, tener un consejo en Estados Unidos es muy recomendable porque pagan siempre mejor, comparativamente. Por otro lado, creo que son mucho más estructurados porque las juntas duran lo que tienen que durar. Si la junta de consejo fue 2 horas, duran exactamente 2 horas. La administración se prepara para presentar en ese tiempo límite los temas que están previstos y todavía hay oportunidad de, después de la junta de consejo, tener esto que en México existe en pocas empresas, que es platicar exclusivamente con platicar primero los miembros del board con ciertas, sin la administración, y después dar un feedback al CEO. Entonces, eso en México es muy raro. Hay empresas que lo hacen, que se quedan en la junta de consejo sin la administración y después llaman al CEO para darle feedback. La otra cuestión respecto de la diferencia con los consejos es también que finalmente, bueno, pagan más, son más estructurados, pero también van en diferentes niveles de avance que para los consejos en México a veces no vemos. Todo depende, como dije al principio, del tamaño y de la evolución de la empresa. Pero, por ejemplo, en temas de ESG, yo veo que en los consejos en Estados Unidos hay mucho más avance. En México tenemos avance en la parte de gobernanza corporativa, tenemos avance en algunas empresas y sobre todo en grupos grandes en la parte ambiental. Salió Bimbo con este compromiso de net cero carbón en un año, en cierta fecha, pero realmente sí hay mucho que aprender de ciertos temas en donde el avance que se ve en los consejos en Estados Unidos es mayor en algunos casos que en las empresas en México. Sí, yo diría, en Estados Unidos existen estas empresas que se dedican a darle servicio a los accionistas, los que te evalúan a los consejos. Hay uno que se llama ISS, International Shareholder Services, hay un par. Y ellos de alguna manera también, y otras instituciones van como dando la agenda. Son los que han estado presionando, junto con muchas otras organizaciones para el que incremente la diversidad, son los que están presionando para los temas ambientales, etcétera. Y al hacer una evaluación, porque ellos le recomiendan a los accionistas cuál debe ser su voto,
cuando vienen los proxies, que se llama, cuando se hacen las consultas en las juntas de accionistas y se le pregunta a los accionistas si quieren reelegir al consejo, si quieren, cuál es su punto de vista en distintos temas. Estas compañías dan la opinión y muchas empresas y muchos fondos de inversión toman su responsabilidad. Entonces, esa es una parte donde la agenda se va dirigiendo. Quisiera también comentar que las competencias que están buscando los consejos, por lo menos en Estados Unidos, no necesariamente son competencias que tienen, los perfiles que más demanda tienen claramente son los perfiles que han tenido experiencia directa en línea, ¿no? Los CEOs, los CFOs o los presidentes de ciertas divisiones, pero el haber tenido responsabilidad directa por un estado de resultados es una de las principales requisitos. Uh-huh. Pero hay algunas competencias que han estado teniendo mucha más demanda, por ejemplo, todo lo que son temas digitales. La gente que sabe de mercadotecnia digital, la gente que tiene que ver ciberseguridad es otro ejemplo, expertos en temas ambientales, en la parte de ESG. Hay demanda para gente con ese perfil. Creo que el capital humano es otra de las áreas que está teniendo mucha demanda. Entonces, sí existe la posibilidad de que haya empresas que demanden estas competencias. Sin embargo, sigue existiendo el tema que comentaba yo antes de qué empresa vienes, ¿no? Puede ser el recursos humanos, pero se van a fijar siempre si vienes de un puesto de recursos humanos donde tú tenías un negocio, de una responsabilidad. No tiene que ser de estado de resultados, pero eso va a ser algo que se van a fijar, ¿no? Si yo soy una empresa, una vez más, de $2 billones, que estoy buscando a alguien con una competencia en recursos humanos, voy a buscar a alguien que haya tenido algo así. O en la parte digital puede ser diferente, ¿no? Porque gente que está en empresas más chicas, pero que son totalmente tech, y muy avanzadas, puede ser una competencia porque son expertos de otro tipo. Entonces eso es parte de esa propuesta de valor donde uno tiene que saber en qué está aportando, en qué comités podría servir mejor, etcétera. Y creo que también hay una gran diferencia entre los consejos en México y Estados Unidos. La más grande, por ejemplo, es que soy miembro del Consejo de Empresa Pública en México y en Estados Unidos, y en ninguna de las que he subido al consejo en México he tenido que hacer realmente un llenado tan profundo como para la SEC, y para estar en el comité de auditoría en una empresa pública en Estados Unidos, bueno, es un cuestionario tremendo, una serie de preguntas, un background check mucho más profundo. Entonces, la gran diferencia del marco legal y parte de la razón de la diferencia en compensación que hablabas, Alejandra, creo que viene mucho de ese tema. En México, la diferencia entre el porcentaje de independientes y el peso de los independientes versus Estados Unidos es tremenda. Y entonces, cuando tú tomas un consejo en Estados Unidos como miembro independiente, incluso pedimos insurance, el famoso D&O insurance, ¿no? Es la cobertura que tú tienes por la responsabilidad fiduciaria y la consecuencia legal que puede tener que seas miembro de un consejo en Estados Unidos. Entonces, creo que sí sería importante para ser miembros de consejos en Estados Unidos prepararnos en la parte jurídica, porque allá hay muchas cosas, hay muchas, hay que leer mucho entre líneas, hay que saber cuando estás hablando en un consejo la implicación de las cosas que estás diciendo, la implicación de dejar por escrito, sobre todo si vas a pertenecer a uno de los comités, tienes una responsabilidad incremental, por ejemplo, en el intercambio de las cartas con el auditor, en el intercambio de los correos con el contador, con el propio management, las cosas que estás diciendo. Entonces, creo que el manejo verbal y escrito de tus posiciones, el manejo de sesiones cerradas y lo que dejas on record, no on the record. Creo que hay preparación ahí que sería importante tener, especialmente en estados como California, que tienen incluso responsabilidad por cuestiones verbales, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia marcada. He estado en más de 16 consejos, públicas, privadas, México y Estados Unidos, y sí hay una gran diferencia entre privada mexicana hasta pública de Estados Unidos. Entonces creo que vale la pena empezar a calentar motores en empresas privadas y locales, y luego ir como creciendo este expertise y llevando a... Creo que tuvimos algunos problemas. Sí. Y perdimos a Amy también en el camino con problemas de internet. Pero ya tenemos a Amy, tenemos de regreso. Te cedo la palabra otra vez, Amy. Estábamos hablando de la diferencia en consejos y la profesionalización que han visto en Estados Unidos y los requisitos versus México.
Entonces creo que eso es importante. Y yo tenía una pregunta, ¿cómo han visto el tema de género reflejado en boards en Estados Unidos versus en México? Ustedes participan en boards donde hay muchos consejeros independientes allá, decíamos anteriormente que 85% en el S&P 500 de los miembros de consejos son independientes, versus México, donde los independientes son 25%, o casi son 30%, pero bueno, realmente es mucho más bajo que allá. ¿Cómo se vive esto en un consejo? Y la diversidad. ¿Y se han tenido retos siendo mujeres o siendo mujeres hispanas en consejos mayoritariamente, pues, no de mujeres hispanas, digamos, en Estados Unidos? Bueno, mira, yo en mi caso sí hay muchos más independientes, o sea, realmente hay más personas independientes, pero no son tampoco, al menos en los casos que yo conozco, no son tampoco un porcentaje muy grande, pero sí sigo siendo de las pocas mujeres. O sea, también hay un reto de género en los consejos en los que he participado. Normalmente no hay tantas mujeres, pero sí hay más independientes. Yo diría, en lo que yo he visto acá en Estados Unidos es, hace, ¿qué será? 3 años el enfoque era 100% en género, en mujeres. Creo que ha habido muchos avances. No es casualidad que Women on Boards pasó de ser 20-20 a ser 50-50, porque se lograron muchas de esas metas. Lo más reciente es un enfoque mucho mayor en minorías. Después de que pasó el fallecimiento de George Floyd, vino una ola social, de presión para hay que contratar, hay que incrementar el porcentaje de consejeros minorías. Empezó con un esfuerzo muy fuerte de contratar afroamericanos, que ha ido ahora llevando a más, ahora está mucho más abierto a todas las minorías. Y es importante saber que los latinos somos la minoría más subrepresentada en Estados Unidos. Los latinos en Estados Unidos representan 20% de la población, es la minoría más grande, y sin embargo solamente representa 3% de los consejos. Entonces creo que está habiendo también un reconocimiento de que siendo un grupo que es tan influyente, que está creciendo y teniendo mucho más poder económico y que representa una cantidad y una fuerza muy importante, sobre todo en ciertas categorías, y en California no se diga, está habiendo un reconocimiento de que hay que mejorar esa representación. Como referencia, los afroamericanos tienen un 11%, 13% de la población, pero tienen, me parece, si no me falla la memoria, como el 11% de los consejos. Entonces, están mucho más cerca de tener una representación proporcional. No aseguro mucho los números, pero los números de los latinos sí, y como pueden ver, es completamente subrepresentado, 3% de los consejos contra 20% de la población. Y en mi experiencia, Claudia, son en el 60, de los 16 consejos en donde he sido consejero independiente, 60% no había mujeres, 100% de las privadas americanas no tenían mujer, 90% de las privadas mexicanas no tenían mujer y 25% de las públicas no tienen mujer. Ando sola en esa mesa. Yvonne, si puedes explicarnos, digo, ¿cuál es el reto de estar sola en esa mesa? Porque creo que alguien mencionó, creo que fue Alejandra, que es no sé, de este tema de 3, ¿no? De tener, lo óptimo sería tener 3 mujeres por lo menos, justamente para que no sea simplemente diversidad o muy poca, pero inclusión, ¿no? Es ahí donde realmente logras generar sinergias, no sé, competitividad, nuevas ideas. ¿Cómo se vive ser la única? Pues creo que toda mi carrera he tenido mucha experiencia de ser en gran porcentaje de las cosas que hago, es la única mujer sentada en la mesa, pero creo que la diferencia, Amy, es cuando eres un token, o sea, cuando estás cumpliendo una cuota, creo que es muy complicado, porque en realidad no hay una querencia de tenerte en la mesa. Cuando has sido seleccionado porque fuiste el mejor currículum o fuiste la persona más adecuada para el puesto, creo que no he tenido ningún problema con ser la única, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia, es lo que el cuarto espera de ti, ¿no? O sea, lo que esa reunión espera de ti.
y si es tu participación profesional, no he tenido, la verdad, jamás ningún problema, ¿no? Sí, yo he visto cómo cambia la dinámica y está esto apoyado en el research que estás diciendo, Amy, de que 3 mujeres hace una diferencia en las investigaciones. Uno es como muy solitario, ¿no? O sea, creo que yo no me toca tanto ser la única porque estoy en empresas donde tienen más mujeres, pero sí me toca ser la única latina. Definitivamente. Entonces, tengo un papel de hacerles ver en las empresas donde estoy del potencial del mercado latino en Estados Unidos y de Latinoamérica, ¿no? Jugar ese rol de decir, ¿cómo puede ser que estemos pensando invertir en Rumania y no estamos haciendo esfuerzos para el mercado latinoamericano, que pasa mucho? Entonces, juegas ese rol de que representas, digamos, a tu categoría, ya sea de mujer, ya sea por la etnicidad o la raza. Cuando son 2, tiendes a juntarte mucho porque te apoyas en la otra, ¿no? O en el otro, si es el otro latino, lo que sea, pero te apoyas. Pero te siguen viendo como un grupito aparte, como que traes tu agenda, las mujeres se juntan y a ver qué nos van a venir a decir aquí de estos temas. No se siente tan objetivo. Pero cuando son 3 y a partir de 3 es otra historia, se vuelve normal. Es así como, ok, todos somos, ya no es una, le voy a llamar entre comillas, anormalidad, algo único, raro, extraño, sino que te vuelves un consejero más y creo que sigues aportando esa perspectiva tanto de género como de representación de tu grupo racial o étnico, pero se siente mucho más objetivo, ¿no? Como que ya no traes ese letrero arriba de ti diciendo la mujer o la latina, ¿no? Ya traes un letrero de él o la consejera y es muy diferente la dinámica. Sí. Yo en mi caso, lo que ha sucedido es que he sido la única mujer desde la escuela de ingeniería, o sea, realmente la práctica es larga y lo que yo tengo es una perspectiva un poquito distinta, porque a veces cuando hemos sido las únicas, parecería que no hemos hecho lo suficiente y necesitamos 3 para que suceda, como dice bien Graciela, la normalidad. Y la verdad es que lo que yo he vivido es que recae más en las únicas que estamos ahí, una responsabilidad bien grande, así es de que las estamos esperando a todas, porque realmente es una cuestión muy pesada, es una cuestión emocionalmente muy pesada, y sí haces diferencia, pero te cuesta mucho más hacerla siendo la única. Y la otra cuestión es, en los consejos que he estado, ha habido normalmente, cuando hay socios extranjeros, hay otra mujer. Y como dice Graciela, sí nos ayudamos, sí nos juntamos, pero a veces también encuentras que no necesariamente es coincidente, digamos, el tipo de pensamiento. Entonces, lo que yo digo es, ser el consejero independiente no importa si eres mujer o eres hombre. Yo lo que he tratado de hacer a lo largo de mi carrera es no ser extra aware o extra conscious de que soy la única mujer en la sala. O sea, realmente siempre he pensado que tengo los mismos, merezco igual que los que están en el resto de la reunión y no me preocupa tanto ser la única. Y eso es lo que me ha hecho a mí la diferencia para poder seguir adelante y seguir empujando. Y como les digo, estamos esperándolas a todas en los consejos en donde hace falta. Genial. Pues estamos llegando cerca al tiempo, no hemos tenido muchas preguntas, entonces, ok, y esta pregunta me parece interesante, entonces lo voy a decir, y luego si cada quien quiere dar como una última reflexión, la pregunta es, ¿de qué manera consideran que tener mujeres en el consejo transmite esa búsqueda de inclusión en la empresa? ¿Tiene un impacto en el manejo de la empresa? ¿Quién quiere? Sí, perdón, si quieren voy yo. Totalmente. O sea, si hay una mujer en el consejo, normalmente la visión es diferente. Me ha tocado estar en consejos donde se habla del tema de diversidad
y donde tal vez el enfoque que estando yo en el consejo le doy es un enfoque muchísimo más profesional y muchísimo más profundo, y eso hace que la empresa cambie su visión acerca del tema, lo tome más en serio y haga planes más profundos para poder hacer más diversidad e inclusión. Entonces sí hace una diferencia, y también estando en los consejos también tengo la oportunidad de invitar y proponer a otras mujeres que son capaces, que como dijimos, el perfil tiene que checar con la necesidad, pero estando en el consejo sí hace una diferencia ser mujer, porque así abarcamos y llegamos a más mujeres en todos los sentidos. Y también tenemos mucha influencia en cómo se mide y se recompensa el desempeño de la administración de la empresa. Entonces, también creo que estando ahí hacemos más énfasis en la necesidad de las métricas, de saber qué porcentaje de mujeres tienes. Y creo que también un poco le quitamos excusas, ¿no? De esta de, es que no se puede, es que no hay, cosas así. Es mucho más difícil que te digan eso teniendo gente ahí que dices, no. Y les abrimos los ojos, me parece, en temas que no ven. En verdad que hay cosas que, no sé, en consejo que estamos dos mujeres, la otra mujer y yo estamos viendo cosas que ellos no ven. Los hombres en el consejo nos volteamos a ver y nos estamos dando cuenta, no tenemos ni que hablar. Entonces también tomamos ese papel de abrirle los ojos a perspectivas, y creo que eso es lo que aporta nuestra diversidad, a perspectivas y maneras de ver las cosas que están pasando que tal vez ellos no se han dado cuenta. Sí, ese punto es muy importante, Graciela. De hecho, aquí en México hay una organización, Voz Experta, que ayuda a asegurar que en los foros públicos hayan mujeres, y nunca me deja de sorprender cuando ves, ¿no?, un anuncio de un evento con 10 hombres. Y luego hablas con los organizadores y dices, pues, ¿qué onda? ¿Qué les pasó? ¿Pero qué? Es que no veo nada. Es que no lo ven. Eso es increíble. Y eso sí es cuando ves la gran importancia de contar con inclusión. Ivonne, sí, lo mismo pasa con los latinos en California, nada más aportando el tema de... claro. De pronto ves empresas que están basadas en California, donde creo que es el 50% de la población es latina. Sí. Y de pronto volteas a ver a sus empleados en San Diego y resulta que no hay latinos. Y dices, a ver, San Diego, o sea, no puede ser. Es que no sé, es difícil encontrar. Bueno, tiene que haber, estamos aquí. Entonces, también en ese sentido, creo que la oportunidad de California está ligada a eso, al consumidor latino y su importancia, y a la empresa basada en California. Claro, no, muy interesante. Ivonne, quisiera estar algunas... Sí, totalmente. Creo que estoy totalmente de acuerdo. El cambio es sustancial, y los techos de cristal son más ignorancia que querencia. De verdad no lo ven, no lo ven, Emi, y lo dices perfectamente. Y yo he visto premiaciones y de repente salen premiaciones de 6 personas. Es realmente una invisibilidad total, ¿no?, a los biases. Entonces, el estar presente y el vocalizarlo es importante. Y como bien dice Alejandra, vengan ya todos, porque necesitamos muchas más mujeres en consejos para poder hacer más voz de esto. Pues eso es la idea de esta campaña, de hecho. Así que yo creo que nada más falta agradecer muchísimo el tiempo que nos dieron. Sabemos que todas están muy ocupadas y estamos realmente agradecidas que compartieron su sabiduría durante esta tarde con nosotras. Y bueno, seguimos poniendo este tema en la mira aquí en México y en Estados Unidos, y seguimos en contacto, esperamos. Muchas gracias a todas, a todos los invitados. Gracias, Amy, por moderar el panel. De verdad ha sido un privilegio escucharlas hoy. Sigamos moviendo la aguja en el sentido correcto. Esto es una carrera larga, va a ser un maratón, pero sigamos. En eso estamos, convencidas y apasionadas por el tema. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós. Cuídense mucho. Bueno, quedamos tú y yo, creo, Claudia. Yo quiero agradecer también a Claudia Hardy, que realmente hizo un trabajo espectacular. No hay staff para Women on Boards 50-50. Todo esto es trabajo voluntario.
Entonces, yo sé que Esencia también puso mucho esfuerzo para organizar todo esto y bueno, nuestras compañeras en esta lucha en Estados Unidos, Betsy es realmente una heroína en este sentido y estamos muy, muy agradecidas y seguimos en contacto. Ya podemos posicionar también, seguir la plática. Creo que hay mucho por hacer con California en especial para fomentar la participación de mujeres mexicanas ahí. Gracias a todos. Hasta luego y cerramos el evento. Muy Gracias. bien. Cuídense. Bonita tarde.